Olmedo López, el anterior director de la Unidad de Gestión de Riesgos, salió mal. La Contraloría le está embargando esta mañana sus cuentas. Lo que han descubierto allí básicamente es un gran nido de corrupción. Y el nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgo se posesionó ayer en momentos en que la Contraloría descubría cómo habían sido las irregularidades alrededor de esos carrotanques para La Guajira. El nuevo director de esta Unidad de Gestión de Riesgo es el doctor Carlos Carrillo. Doctor Carrillo, bienvenido, buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo para usted, para toda su mesa de trabajo y para todos los oyentes de Blue Radio que nos escuchan en cada rincón del país. Doctor Carrillo, a usted le tocó llegar literalmente con escoba a barrer ese nido de corrupción que hay allí. ¿Qué ha encontrado usted en la Unidad de Gestión de Riesgo sobre ese tema de los carrotanques? Pues a ver, Néstor, yo me posesioné hace apenas unas horas, de hecho me estoy preparando para ir por primera vez a la entidad, a empezar pues a tomar el control de lo que está sucediendo ahí. Y yo pues tengo una información que pues es más o menos la misma que conoce hoy el país y que es bastante escandalosa. Lo que tiene que ver con los carrotanques de La Guajira, de lo que podemos hablar en extenso si usted así lo desea, pero pues tengo otro tipo de preocupaciones. Tengo preocupaciones, por ejemplo, con la cartera de la entidad. Estamos cerca de $1 billón, con la falta de eficiencia en esa entidad. Imagínese, vamos alrededor de 70,000 PQR represadas y hay unos problemas serios con los sistemas de información que propician el desorden. Y cuando usted tiene el desorden en una entidad en donde además se contrata de manera directa por su misionalidad, pues empiezan a aparecer los problemas. Y esto es un desorden que viene de mucho tiempo atrás. Y yo le digo una cosa, Néstor, aquí no se trata ni mucho menos de evadir las responsabilidades políticas, todo lo contrario. Yo creo que el mensaje que envía el presidente con mi nombramiento es que aquí no va a haber ningún tipo de consideración con los posibles hechos de corrupción. Yo no soy juez, yo no me puedo extralimitar en mis funciones. Mi papel como director pues no es instruir un caso en contra del señor Olmedo o en contra de los que hayan estado atrás de él, sino estar en toda la disposición y abrir las puertas de la entidad para que actúen los organismos de control, la Fiscalía y por supuesto los medios de comunicación, a quienes debo extenderles un agradecimiento porque fue gracias a la investigación de los medios de comunicación que este país conoció el escandaloso sobrecosto aparente, sobrecosto presunto, sobrecosto en los carrotanques de La Guajira. Doctor Carrillo, voy a hacer una suposición. Si robaron en un contrato, si hubo corrupción en el contrato de carrotanques, no fue el único, sospecho que en muchos otros. ¿Usted ha encontrado más rastros de corrupción fuera del tema de los carrotanques? Pues vea, le pongo un ejemplo. Sí, señor. Mocoa. Nuevamente, yo no puedo afirmar y hacer juicios categóricos de si robaron o no robaron, ese no es mi papel. Pero Mocoa, vamos a completar una década y no se ha hecho nada, prácticamente nada. Han pasado 2 gobiernos, pues un gobierno arranca esto en el gobierno de Juan Manuel Santos, después viene el gobierno del presidente Iván Duque y llegamos a un tercer gobierno y esta es la hora en que Mocoa no se reconstruye. Entonces, usted pues claramente puede pensar que si estas demoras se están dando es porque algo no está funcionando y probablemente porque esos recursos se están evaporando. ¿Qué pasa con la reconstrucción de San Andrés? Entonces, sí, desgraciadamente, Néstor, yo debo decirle algo que pues no es emitir un juicio, sino es como decirle que está de día, y es que la corrupción está enquistada en la sociedad colombiana. La corrupción se ha naturalizado en la sociedad colombiana y está en todas partes. Está en lo público, está en lo privado, está en la derecha, está en la izquierda, está incluso en el extremo centro. Entonces, pues parte de lo que me corresponde a mí es reconstruir la confianza en las instituciones. Es con una mano seguir manteniendo el avance de la institucionalidad, de la misionalidad de la entidad, y con la otra mano, como he dicho ya en varias ocasiones, sacar a los mercaderes del templo, para usar un ejemplo pues bastante bíblico. Sí, aquí tengo al padre Linero, que sabe que un saludo para el padre Linero, aprovecho para que esa es una buena metáfora. Estamos muy bíblicos, ¿no? Sí. También han negado a Olmedo 3 veces antes de que cante el gallo todos. Vale, pero usted no es muy católico, ¿no? Me da la impresión. Néstor, yo soy ateo.
eso es algo que yo nunca he tratado de ocultar, pero soy profundamente respetuoso de todas las creencias y pues aprovecho para pedirle a quienes crean que prendan una velita, porque esas de los creyentes sí funcionan. Mire, doctor Carrillo, de momento usted entre el empalme y la posesión me imagino que ya se ha enterado de muchas cosas, de ese olor nauseabundo que hay en la unidad de gestión de riesgo, digo, el olor de la corrupción que hiede. ¿Qué ha encontrado? Fuera del tema de los carrotanques, ¿hay algún otro tema que a usted le vaya escandalizado? Sí, efectivamente hiede. Y usted sabe que el fermento, entre más tiempo pasa ahí, pues más mal hiede, ¿no? Mayor es el olor. Y aquí yo siento que hay una corrupción que, como le decía, está enquistada. Donde usted ponga el dedo, sale pus. Y eso pues hay que enfrentarlo. Yo tengo muchas preocupaciones. Hace un momento le decía lo de la cartera, sí. Porque otro asunto que hay del que hay que encargarse de inmediato, y aprovecho esta generosa oportunidad, Néstor, que usted me da de dirigirme a los oyentes, que son muchos, es el tema de los pagos. Estas carteras no es justificable que haya este tipo de demora en los pagos a los proveedores, a los contratistas. Muchas de las personas que le venden servicios y bienes a la unidad, pues tienen que esperar injustificadamente para que se les hagan sus pagos. Y eso, en mi opinión, pues es muy preocupante y es injustificable. Pero porque lo que ha traído estoy suponiendo que usted me da esta respuesta de pagos atrasados en la cartera de la unidad de gestión de riesgo. ¿Chantajean a la gente para pagarle? Pues, nuevamente, yo no soy juez. Pero sí. Pero si eso llegase a pasar, pues, a ver, Néstor, si usted sí es juez, pues puede dar el veredicto, pero yo no lo puedo dar y espero que entienda. No, pero yo le pregunto, yo debo ser Carrillo, cauto en mis afirmaciones. Por cosas de corrupción, y usted me dice, se están demorando mucho en el pago de la gente, entonces estoy Injustificadamente. Estoy suponiendo que eso tiene que ver con corrupción, pues porque no será por cuestiones de tramitología simplemente. Injustificadamente, así es, y eso es algo que no se puede permitir en la entidad. Entonces, pues aquí yo necesito el apoyo de los organismos de control, de la fiscalía, de los medios de comunicación, para develar la razón por la cual los pagos se demoran así, porque es que esto tiene una consecuencia que es perversa y que le hace mucho daño a la entidad, y es que los contratistas decentes, los empresarios pujantes, que pues ni más faltaba, no es delito contratar con el Estado. Es que el problema de esta pérdida de confianza en las instituciones es que entonces pues empieza a volver como un estigma contratar con el Estado, cuando ni más faltaba, pues la empresa privada está en todo su derecho de contratar con el Estado en el modelo que impera en el mundo. Doctor Carrillo, ¿qué es lo de la maquinaria amarilla? Pues vea, parte de la misionalidad de la entidad tiene que ver con desplegar maquinaria amarilla a lo largo y ancho de la geografía nacional, que es bastante accidentada. Y en este momento, pues eso no parece claro. Lo decía ayer el presidente en su discurso, a veces no es claro si efectivamente se están contratando las cosas que se pagan, si efectivamente se llevan a cabo. Y eso, como le decía hace un momento, tiene que ver con la precariedad de los sistemas de información y con la forma en que se audita el resultado de esos recursos que se giran. Entonces, el caso de la maquinaria amarilla también me preocupa profundamente, porque es cuantioso. Entonces, esas miles de horas de maquinaria amarilla que se contratan, pues se deben ejecutar de la mejor manera, y pues yo iré a donde tenga que ir, en lo que me tenga que ir. Si tengo que llegar en chalupa o nadando como Capax o lo que sea, pues allá llegaré para garantizar que esos recursos no se pierdan. Pero doctor Carrillo, perdóneme, ¿qué tiene que ver lo de la maquinaria amarilla con que están pagando obras que no se hacen? Pues a ver, es que pues cuando usted habla de obras puede hablar desde mover un pequeño deslizamiento hasta grandes proyectos de jarillones y de muros de contención. Y hay algo que yo quiero decir, y aprovecho la oportunidad para hacerlo, y es que nosotros tenemos que avanzar hacia un modelo mucho más enfocado en la prevención.
La unidad hace obras que en muchos casos se hacen para volverse a hacer. Es un poco, Néstor, como esa historia de Penélope, ¿no? Que teje el vellocino en el día y lo desteje en la noche. Entonces aquí se construye un muro en el periodo seco para que en el periodo de lluvia se lo vuelva a llevar. Y es interminable, cuando puede haber soluciones de fondo. Y recuerde que yo al principio hablaba de la segregación socioespacial que ha imperado en este país. Sí, y eso pero es una estamos solución hablando, de fondo. Pero estamos hablando, es organizar Carrillo, el territorio alrededor del agua. Sí, de obras mal hechas. ¿Usted ha encontrado obras que no se han hecho y por las cuales se ha pagado horas de maquinaria amarilla? ¿A eso se refiere usted? Como le digo, pues yo apenas voy camino a la entidad. Entonces, con mucho gusto, en unas semanas hablamos para darles un balance de qué es lo que he encontrado. Pero hay algo que puedo decirle con total responsabilidad, y es que no existe una forma expedita de auditar lo que se contrata. Yo como director no voy a llegar hoy a la oficina donde hay un gran tablero de control, como el de la alcaldía de Seúl, ¿cierto? Donde puedo ver en tiempo real dónde está esa maquinaria amarilla y qué está haciendo, dónde está ese carro tanque y qué está haciendo. Estamos en el siglo XXI y bien entrado. O sea, yo debería tener como director la capacidad de georreferenciar toda la maquinaria que está desplegada en el país. Y eso no sucede. ¿Por qué? Porque ha habido sistemáticamente, y sistemáticamente quiero decir desde hace mucho tiempo, un empeño en que no se modernice la entidad. Y eso, pues lo que genera es un velo que propicia hechos de corrupción o pues poca transparencia, opacidad en la ejecución de los recursos. Fíjese, doctor Carrillo, quisiera apelar a la frase suya sobre el doctor Olmedo López, que lo han negado 3 veces. La doctora Clara López lo negó y aquí han salido a relucir varios congresistas, algunas personas simpatizantes del Partido Conservador. ¿Usted tiene a estas alturas, o si lo ha hablado con el presidente Petro, idea de qué partidos hacen parte de la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? María Camila, un saludo muy especial, un gusto de saludarla. Vea, la corrupción, como le decía antes a Néstor, está enquistada. Colombia es un país en donde la corrupción ha corroído hasta la raíz y está en todas partes. Entonces yo no voy a hacer afirmaciones aquí generalizantes o estigmatizantes hacia ningún partido político, pero pues usted lo ha visto. Al alcalde de mi partido, Samuel Moreno, pues lo metieron a la cárcel y pues murió en la cárcel. Y el alcalde, pues esto es comprobado, esto no es un rumor, al alcalde del Polo Democrático, Samuel Moreno, pues lo condenaron por corrupto. Y lo mismo pasa con el director del DPS, el señor Pierre García, del gobierno de Iván Duque. Y lo mismo pasa con el senador Ciro Ramírez y todo este escándalo gigantesco de las marionetas. Entonces yo creo que aquí, pues lo que debemos hacer, quienes tenemos esperanza en que este país pueda mejorar, es reconstruir la confianza en esas instituciones, porque eso es algo que en últimas redunda en un beneficio para todos los sectores políticos. Así como hay corruptos en el Centro Democrático, así como hay corruptos en el Partido Verde, así como hay corruptos en el Polo Democrático, pues también hay gente buena en todos los partidos y gente decente que más allá de sus posturas ideológicas, que son irreconciliables, pues tienen el derecho de ejercer la función pública con probidad. Sí, director Carrillo, usted nos acaba de contar que hoy va para la unidad, su primer día, pero ya había anticipado que todos los involucrados o mencionados en el escándalo, por ejemplo, de los carrotanques, debían presentar las renuncias. ¿En qué va eso? Finalmente, ¿quiénes se van de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, además del director Olmedo, que ya salió? Vea, yo voy a pedir la renuncia protocolaria de todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Eso pues es un procedimiento rutinario en el caso del cambio de una administración. Ya decidiré quiénes se quedan y quiénes se van, pero pues también hay unos casos de estabilidad laboral reforzada, ¿no? En donde pues habrá que ver qué sucede. Yo espero y confío en la decencia de los funcionarios que llegaron con el doctor Olmedo, pues que en caso de que yo les acepte la renuncia, pues se retiren de la entidad. Yo no voy a estigmatizar. Ese voy a pedir la renuncia protocolaria, ¿es a cuántas personas, doctor Carrillo?
A todas las personas de libre nombramiento y remoción, que son alrededor de unas 15, 14, la mayoría de la entidad son funcionarios que están en provisionalidad. Entonces, esas personas que están en provisionalidad, pues no pueden ser retiradas. Y los contratos, pues tienen que cumplirse a menos que haya un acuerdo para la terminación anticipada del contrato. Me preocupa más la estabilidad laboral reforzada. Pero acláreme qué quiere decir, porque hay muchos contratistas en la unidad de gestión de riesgo. Demasiados, cerca de 849 más o menos en el último reporte que me dieron. Eso pues da cuenta de un modelo que es perverso, y es que desde que empieza esta andanada neoliberal por allá en los 90, empieza a desmontarse la capacidad instalada del Estado. Entonces yo creo firmemente en la función pública, en la función pública como proyecto de vida. Las personas que quieren dedicarse al servicio público pues deberían poder hacer una carrera en esto. Pero en Colombia resulta que todo va al vaivén de la política. Entonces, si mi doctor Pepe de los Pilotes me consiguió el trabajo, entonces después yo tengo que buscarle votos, y así en esas lógicas transaccionales es como lamentablemente se hace la política en todo el territorio nacional. Entonces se llenan las entidades de cuotas políticas, de personas que puede que en algunos casos sean buenos haciendo su trabajo, pero que ni siquiera pueden hacer su trabajo con libertad porque están al vaivén de la coyuntura política. Doctor Eso Carrillo, en esta administración se acaba. ¿Uno de esos contratistas en la unidad de gestión de riesgo no es el famoso Pastor Saade? Tengo entendido que rescindió el contrato, sí. Efectivamente, el doctor Olmedo López contrató al pastor Saade con unos honorarios además bastante altos. A mí, yo voy a revisar con lupa todos y cada uno de los contratos, ya tengo identificados por monto, arrancaré de arriba hacia abajo. Si existe la posibilidad de mandar esos contratos, tenga la seguridad, Néstor, que lo haré. Ok, pero acláreme lo de Saade, es decir, esto es pura curiosidad mía, que es uno de los 850 contratistas. Ese contrato que le dieron a Saade, básicamente, usted y yo lo sabemos, es un premio por ser un petrista converso. ¿Ese contrato existe todavía? La fe del converso, ¿no? Fíjese que seguimos en estos temas tan bíblicos. Tengo entendido que el pastor Saade lo terminó anticipadamente, pero pues es de las primeras cosas que revisaré hoy. También eso quiere decir que se ha hablado. Tiene buen olfato, ¿no? Porque si él no se hubiera ido, me da la impresión de que usted no acepta ese tema de corbatas vía contratos. No voy a aceptar ninguna corbata, y de eso puede tener usted la seguridad. Porque es que, ¿qué pasa? Vea, aquí podemos hablar con una cierta franqueza, Néstor. La unidad es la joya de la corona de la politiquería. Es la joya de la corona. Para mí, pues que soy un político de otras prácticas, esto es un riesgo jurídico personal gigantesco, enorme. Esto es un chicharrón de proporciones bíblicas. Entonces, pues yo asumo esta responsabilidad con tranquilidad y con mucho entusiasmo de poder llevar a cabo la misionalidad, pero también porque nosotros tenemos que demostrarle al país que somos distintos. Yo lo he dicho varias veces, Néstor, aquí pues ni más faltaba, la derecha tiene todo el derecho de hacer oposición. Cuando uno gana la elección en democracia, pues tiene que aceptar la oposición del otro. Pero el relato que se ha querido construir es un relato que es muy estratégico. Y es decir, son lo mismo. Todos somos monstruos. No sigamos avanzando con el cambio porque no hay tal. Y yo creo, Néstor y oyentes, que de nosotros pueden decir que somos buenos o que somos malos, pero lo que no pueden decir es que no somos lo mismo. Porque es que pues si todos somos monstruos, entonces nadie lo es. Y usted ve todos los escándalos de corrupción que han reinado en este país. Y yo entro al gobierno con el ánimo de demostrarle al país que las cosas sí se pueden hacer con decencia. Sí, son, señor Olmedo, 849 personas trabajando en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que engrosan las nóminas paralelas del Estado, donde hay 1.200.000 personas con contratos de prestación de servicios. Su idea entonces es despedir a todos esos 849 personas que hoy trabajan en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo con contratos de prestación de servicios.
Paola, muy buenos días. Un saludo para usted. No se trata de despedir a todas las personas, ni más faltaba, y tampoco se trata de una nómina paralela. La figura de prestación de servicios existe. A mí no me gusta. A mí me gustaría que las personas que trabajan en lo público pudieran hacer una carrera y fueran funcionarios capaces, técnicos, que se quedaran ahí más allá de los gobiernos. Pero pues desgraciadamente es así, Paola. En el caso, por ejemplo, de la alcaldía de Bogotá, donde pues, yo fui concejal de Bogotá, el crecimiento exponencial de las OPS en la alcaldía de Claudia López, pues fue una cosa que solamente se justifica por politiquería, porque entonces politizan las entidades y empiezan a repartirlas pues como si fuera un poco una lechona. Y eso se reparte pues con los socios políticos. Eso es lo que yo voy a cambiar en la entidad. Yo, los contratistas a quienes les dé acceso será porque tienen la capacidad de hacer su trabajo. Y revisaré con muchísimo cuidado los informes de gestión. Así los tenga que revisar yo mismo. Entonces, lo que se va a acabar en esta administración es la transacción, es la lógica transaccional de que un político asume un cargo en el Ejecutivo para apalancar un proyecto personal. ¿Qué pasa? Pues cuando alguien tiene a su disposición casi que 800 o 1000 o las OPS que sea, pues pone a los contratistas en ese estado de inestabilidad para apalancar su proyecto político personal. Eso, tengan la absoluta seguridad, no va a pasar en esta administración. Es el doctor Carlos Carrillo, es el nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Si me permite, la Unidad de Gestión de Riesgo, doctor Carrillo, no era una lechona, era una gran papaya. Sirvieron la papaya y a usted le toca llegar a controlar los efectos de ese papayazo que dio el señor Olmedo con su cohorte de corrupción allí. Así que le deseo la mejor de las suertes, doctor Carrillo. Muchísimas gracias, Néstor. Un saludo para toda su mesa de trabajo y para todos los oyentes. La escoba llega con el propósito de barrer. Carlos Carrillo, nuevo gerente, nuevo director de la unidad de la corrupta Unidad de Gestión de Riesgo. Estás escuchando